Bueno, para empezar hoy, imaginemos la siguiente situación. A ver, Es el día de unas elecciones cruciales, ¿vale? Se llevan meses preparando este momento, los votantes están listos para ejercer su derecho, pero al llegar a una puerta del centro de votación se encuentran de bruces con un cordón policial. madre mía, un cordón policial en unas elecciones. Tal cual, las puertas están cerradas a cal y canto, o sea, no hay manera humana de pasar, y ante este caos surge de repente una solución improvisada, un supuesto plan de emergencia. El clásico plan B, ¿no? Exacto. Alguien anuncia que las urnas se han trasladado, pero la nueva ubicación no es un colegio, no es un pabellón municipal neutral, no. Es la oficina privada, cerrada y controlada por uno de los principales candidatos. Bof, es que suena al guión de una serie sobre intrigas políticas, o sea, una manipulación total, ¿verdad? Es una imagen súper potente para quien nos escucha. Sí, sí, totalmente. Pues resulta que esta situación no es el argumento de un thriller de ficción. De hecho, es el centro exacto de nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un caso real, muy reciente además, y lleno de matices interesantísimos. Y tanto que es interesante. Hablamos de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Una resolución dictada, atención, en abril de 2025. O sea, antes de ayer prácticamente. Sí, la sentencia SCJTS 25, 1063, si no me equivoco. Esa misma. Hoy nos vamos a sumergir en un conflicto fascinante sobre unas elecciones sindicales en este país. Pero lo que realmente hace que este caso sea una joya, a ver, no es el sindicato en sí, sino cómo expone esas maniobras logísticas que bajo una capa de aparente legalidad esconden un chanchullo monumental. Exacto, un chanchullo de manual. Totalmente, porque el objetivo de nuestra exploración de hoy es entender cómo los tribunales, sobre todo en las más altas instancias, tienen que hacer verdaderos malabarismos. Ya, para equilibrar las cosas, ¿no? Eso es, equilibrar dos mundos. Por un lado, el mundo de las formas, o sea, el cumplimiento literal de lo que dice un papel, y por otro lado, la protección real, material y tangible de los derechos democráticos básicos. Claro, que no se queden solo en el papel. Exactamente. Y este caso nos va a demostrar que a veces las apariencias legales son la mejor coartada para cometer un atropello en toda regla. Totalmente de acuerdo. Así que nuestro propósito hoy es desmontar esta historia pieza a pieza basándonos en los documentos oficiales. Para entender cómo se llega hasta la Suprema Corte, primero tenemos que, situarnos en el origen del incendio. ¿Vamos allá? Viajamos al 5 de junio de 2022. Vale, el día de las elecciones. El día clave. Los protagonistas de esta historia conforman un sindicato de choferes, cobradores y propietarios de autobuses de la provincia de la Altagracia, conocido como Sichoprola. Un sector importante, sí. Gente del sector del transporte. Muy importante. El día de las elecciones todo debía transcurrir en el domicilio oficial del sindicato. Los estatutos internos lo marcaban así de claro. Y además, una sentencia judicial previa había sido tajante. O sea que ya venían con problemas de antes. Sí, ya había un mandato que decía, se vota en ese edificio y punto. No había ningún margen de maniobra. Y esa obligación del lugar, para quien no esté familiarizado con estos procesos, es vital. Las normas dictan dónde se vota precisamente para evitar sorpresas de última hora, para que nadie te cambie las reglas del juego. Claro, para dar seguridad. Eso es. Pero claro, llega el día de la votación, ese 5 de junio, y la realidad choca de frente con la ley. El local oficial estaba tomado, literalmente ocupado por una asociación de empresarios del transporte llamada APTerra. Sí, y aquí hay un detalle que añade muchísima leña al fuego de toda esta historia. Cuéntame. Resulta que esa empresa, APTPR, estaba formada por antiguos miembros del propio sindicato que, con los años habían prosperado, habían cambiado de bando, por así decirlo, y se habían convertido en los dueños de los autobuses. Madre mía. O sea, los antiguos compañeros, ahora convertidos en los jefes, bloqueando la puerta de la sede sindical. Menudo panorama, ¿verdad? Es de película. Y ojo, porque no era un bloqueo simbólico. Había intervención policial directa. Según relatan los documentos del caso, un coronel de la policía ayudó a mantener cerrado el acceso al edificio. Buf, palabras mayores. Sí, sí. Por mucho que el sindicato intentó mediar allí mismo, hablar con ellos, la orden era inamovible. Nadie entraba. Claro. Y para que nos hagamos una idea más cotidiana de lo que esto supone,
Es como si se convoca a la reunión anual de vecinos en el portal del edificio. Vale. Pero resulta que el antiguo presidente de la comunidad ha cambiado la cerradura, ha puesto a un guardia de seguridad privado en la puerta de cristal y obliga a todos los vecinos a buscarse la vida en la calle lloviendo para hacer la reunión. Es una analogía perfecta. Tienes a la gente en la calle, tienes a la fuerza pública bloqueando la entrada y sobre todo tienes un reloj corriendo en contra del proceso electoral. La presión del tiempo, claro. Exacto. Y ante este muro de hormigón, literalmente, los organizadores de las elecciones hacen un movimiento que, sobre el papel, parece la cumbre de la diligencia y la transparencia. A ver, ¿qué hacen? Llaman a un notario, ¿no? Llaman a un notario público. Un oficial se persona allí, certifica que han intentado hablar con los que bloquean la puerta por medios amigables, Vale. verifica la presencia policial y levanta un acta oficial diciendo, y cito casi literalmente la idea: «Señores, es físicamente imposible entrar a este edificio». Vale, y aquí es donde la trama se complica de verdad, ¿eh? Y donde el sistema judicial empieza a patinar un poco, si me permites la expresión. Totalmente, empieza a derrapar. Tenemos un bloqueo insalvable documentado por un notario, un documento público oficial. Ante esto, la pregunta que cualquiera se haría es, bueno, ¿qué se supone que debes hacer ahora? Claro, tienes que buscar una salida. Pues la primera respuesta que dio la justicia a este problema, a través de una corte de apelación de trabajo, concretamente la de San Pedro de Macorís en septiembre de 2024. Sí, el año pasado. Eso es. Pues esta corte decidió validar el famoso Plan B. Los jueces de esta corte inferior dijeron, básicamente, que las elecciones eran válidas a pesar de no haberse celebrado en el lugar oficial. Vale, pero pongámonos un momento en la piel de esos jueces de apelación para intentar entender cómo funciona esa lógica jurídica más estricta. O más bien, la lógica puramente formal. Sí, la del checklist. Exacto. Ellos revisan el expediente, vale. Ven que hay un acta notarial inmaculada. Comprueban que había una fuerza mayor, o sea, la policía en la puerta, y aplican un principio general del derecho que es muy antiguo y, a ver, normalmente es muy sensato. El de nadie está obligado a lo imposible. Ese mismo. Nadie está obligado a lo imposible. Su razonamiento es que si la sede está bloqueada, pues el proceso democrático no tiene por qué morir ahí mismo. Claro, tiene sentido. Si los organizadores buscaron un domicilio provisional, un plan B, para poder llevar a cabo la asamblea, pues cumplieron con su deber frente a ese obstáculo insuperable. O sea, que para la Corte de Apelación, la mera presencia del notario y la justificación de que era imposible entrar físicamente ya eran motivos suficientes para ponerle el sello de aprobado al proceso. Sí. Pero, y aquí viene el gran pero. Espera, a ver si lo entiendo bien, porque es muy fácil aplaudir el pragmatismo, ¿no? Lo de no estás obligado a lo imposible, así que búscate otro sitio. Claro, suena bien. Suena muy bien. Pero la Corte de Apelación simplemente ignoró a dónde se llevaron las urnas. Pues básicamente sí. Y ahí está el problema. Es que está muy bien buscar una alternativa ante una crisis. Creo que nadie discute que haya que improvisar en una emergencia. Pero el lugar exacto que eligieron para esa mudanza es, como se suele decir, la madre del cordero. La clave de todo. Claro. Si te bloquean el local y, no sé, montas las urnas en la plaza del pueblo a plena luz del día o alquilas un centro cultural neutral, pues fantástico. Salvas la democracia y todos pueden votar. Sí, un sitio donde cualquiera pueda entrar. Eso es. Pero por lo que se ve en la documentación de la Suprema Corte, eso no fue ni por asomo lo que pasó, ¿verdad? Efectivamente, ahí está la gran trampa. Esa observación que acabas de hacer, eso de preguntar ¿dónde se fue a votar?, es justo el argumento que impulsó a una gran parte de los trabajadores del sindicato, liderados por figuras como Herminio Francisco y otros recurrentes. Los que no se rindieron. Exacto, los que no se rindieron y decidieron llevar el caso hasta la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y menos mal. Lo que denunciaron a través de su recurso de casación es algo que en derecho se conoce con un nombre muy técnico, pero que es fascinante: la desnaturalización de los hechos. Uf, desnaturalización de los hechos. Suena a palabra jurídico de Manuel, ¿eh? Muy rimbombante. Sí, impone bastante. Pero, ¿cómo se traduce eso a la vida real? Pues, a ver, se traduce básicamente en que los jueces inferiores miraron los hechos, leyeron los documentos aportados, pero extrajeron una conclusión que va totalmente en contra del sentido común más básico y de las pruebas evidentes. O sea que interpretaron lo que quisieron. Más o menos.
Los trabajadores denunciaron que ese llamado domicilio provisional, ese famoso plan B supuestamente heroico para salvar las elecciones, era, en realidad, un espacio estrictamente personal. Vale. Era la oficina privada y política del candidato que, oh sorpresa, organizaba todo el evento. ¿Qué me dices? O sea, ¿el organizador se llevó las urnas a su propia oficina? A su propio terreno, sí. Y el mismo que, lógicamente, terminó ganando las elecciones y proclamándose secretario general. Es de traca. O sea, de verdad. Es decir, que la maniobra logística no fue un parche pragmático para salir del paso, ni mucho menos. Fue un arma de exclusión masiva, literalmente. Totalmente. Porque, a ver, al llevarte las urnas a tu propia oficina privada, tú tienes las llaves. Tú decides quién cruza la puerta y quién no. Y según denunciaron los recurrentes ante la Suprema Corte, eso fue exactamente lo que pasó. Se controló la puerta de esa oficina para impedir de manera física que la facción opositora, o sea, los contrarios, entraran a votar. ¡Qué barbaridad! En la práctica montaron una elección a medida, donde solo votaban los amigos y los afines. Un paripé. Un paripé absoluto bajo la coartada perfecta de que la policía no nos dejó entrar al local oficial. Qué conveniente, ¿no? Y fíjate en un detalle fundamental sobre el papel del notario en todo esto, que la Corte Inferior parece que no quiso ver o no le dio importancia. Sí, el acta notarial famosa. Exacto. En el mundo del derecho, un acta notarial tiene muchísimo peso. O sea, a veces casi que ciega a los tribunales porque tiene presunción de veracidad. Claro, lo firma un notario y ya parece palabra de Dios. Tal cual. Pero si lo pensamos bien, ¿qué hace realmente un notario? Da fe de lo que perciben sus sentidos en ese momento exacto. Ve lo que tiene delante y ya está. Claro. El notario entra a la oficina privada, ve a unas cuantas personas metiendo papeletas en una urna de cristal y certifica en su papel que ha habido una votación. Ya, pero claro. Pero un notario no es el árbitro de la legitimidad democrática. No sabe quiénes conforman el padrón completo del sindicato. No sabe que trabajadores se han quedado fuera en la calle porque no les han dejado pasar la puerta del recinto privado. Exactamente. Él solo certifica el acto físico. Eso es. El notario solo ve la escena que le han preparado de puertas para adentro. Es un escenario prefabricado. Madre mía. Es que, para poner un ejemplo visual, es como si un árbitro decidiera dar por válido el resultado final de un partido de fútbol porque, no sé, al llegar, entra al campo y ve que hay césped, hay 2 porterías, un balón y 22 tíos corriendo y sudando la camiseta. Vale. Y firma el acta diciendo, oye, hoy se ha jugado un partido estupendo, todo en orden. Claro, formalmente hay partido. Formalmente, sí. Pero resulta que el árbitro decide ignorar por completo el pequeño detalle de que al equipo visitante se le había prohibido la entrada al estadio en el control de seguridad. Buf, vaya tela. Y el equipo local terminó jugando el partido contra, yo qué sé, un grupo de colegas que pasaban por allí simplemente para simular el evento y que pareciera un partido de verdad. Es que esa metáfora captura la esencia exacta de lo que es la desnaturalización de los hechos, darle validez a una ilusión, a un puro teatro. Sí, sí. Y es un vicio gravísimo en el derecho procesal porque pervierte completamente la justicia. Validar ese partido de fútbol fraudulento, usando tu ejemplo, es precisamente lo que hizo la Corte de Apelación. Trataron una oficina excluyente y privada como si fuera un recinto electoral legítimo, transparente y neutral. Un disparate jurídico, vaya. Afortunadamente, y aquí es donde el sistema de garantías demuestra su verdadero valor, la Suprema Corte de Justicia no tragó con este teatro. Y menos mal, porque sinceramente si eso sienta jurisprudencia, apaga y vámonos. Ya te digo. Según los documentos de la resolución, que recordemos es de abril de 2025, la Suprema Corte le da un buen repaso a la sentencia anterior y, lógicamente, da la razón a los trabajadores excluidos. Lógico. Dejan clarísimo que la Corte Inferior cometió un error garrafal al ignorar que a un montón de miembros del sindicato se les impidió físicamente ejercer su derecho al voto, única y exclusivamente por culpa del escenario elegido. Es que al llevarse la asamblea al domicilio del candidato rival, dinamitaron por completo cualquier garantía de igualdad. La destrozaron. Completamente. Y este punto nos invita a profundizar en algo crucial. A ver. ¿Por qué la Suprema Corte se toma este caso tan sumamente en serio? Porque, a ver, no estamos hablando simplemente de un error administrativo, de segunda categoría, o de si faltó una firma en el margen de un documento notarial. No, para nada. Aquí estamos entrando de lleno en el terreno de los derechos de rango constitucional. Son palabras mayores. Totalmente. Y fíjate
En la sentencia, la Corte no solo menciona leyes laborales locales o códigos civiles, saca a relucir tratados internacionales de muchísimo peso. Hablan de convenios ratificados por el país. Sí, los de la OIT, ¿verdad? Exacto, la Organización Internacional del Trabajo. Concretamente, los convenios 87 y 98, además de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El artículo 62.4 de la Constitución Dominicana. Toda la artillería legal. Toda. Y todo esto pivota sobre un concepto fundamental en el derecho laboral, que es el llamado fuero sindical. Ah, el fuero sindical. Hablemos de eso, porque, a ver, fuero sindical también suena un poco abstracto para el día a día. Sí, puede sonar a jerga. Si tuviéramos que explicarle la inmensa importancia de este concepto a alguien que jamás ha pisado un juzgado laboral, ¿por qué es tan sagrado el fuero sindical? Pues mira, el fuero sindical en esencia es un escudo protector. Está diseñado única y exclusivamente para garantizar que los trabajadores puedan organizarse, puedan debatir, expresar sus opiniones y decidir sin sufrir represalias ni coacciones de ningún tipo. Vale, o sea, para compensar la balanza. Exacto. La ley reconoce que en las relaciones laborales siempre suele haber un desequilibrio de poder. El empresario o los directivos por un lado y los trabajadores por otro. Por tanto, cuando un sindicato se reúne para votar a sus representantes, ese proceso tiene que ser inmaculado. Intocable. Eso es. Cada miembro, sin excepción, tiene el mismo derecho a entrar por la puerta, a levantar la mano, a quejarse si quiere y a meter su papeleta en la urna. Claro. Y si tú permites que la votación se haga en un lugar cerrado, donde unos pueden entrar y otros no, dependiendo de a qué facción apoyen, estás destruyendo la propia razón de ser del sindicato. Lo desvirtúas por completo. Exacto. Estás convirtiendo un derecho colectivo, que es la base del movimiento obrero, en el privilegio exclusivo de un club privado al que solo entran los VIPs. Totalmente cierto. Es que cumplir con las formalidades solo de cara a la galería, llevar a un notario con corbata, redactar actas con un lenguaje muy solemne para simular unas elecciones libres. El paripé que decíamos antes. Eso es. Todo eso no vale absolutamente nada. No tiene ningún valor jurídico real, si en el fondo tienes el proceso democrático secuestrado físicamente. Es una ilusión óptica legal. Tal cual, y es fascinante cómo la máxima corte del país interviene directamente para decir: a ver, señores, la justicia no es ciega ante la realidad material de las cosas. No puede serlo. No basta con leer los papeles sellados y ya está. Hay que entender qué demonios estaba pasando en la vida real, en esa puerta. Y por eso mismo, en derecho, se habla tanto del interés casacional. Explícanos un poco eso. Pues mira, la Suprema Corte, al igual que cualquier Tribunal Supremo, no interviene en cualquier disputa menor o en cualquier pelea de patio de colegio. Claro, tienen un filtro. Un filtro muy exigente. Y si admite en este caso, es porque la resolución trasciende. Va mucho más allá de este sindicato de choferes de la Altagracia en particular. Sienta un precedente. Eso es, el mensaje de la sentencia va dirigido a absolutamente todo el sistema judicial del país. La máxima corte está diciendo: oigan, si validamos esta táctica de supresión de votos encubierta bajo una simple excusa logística... ¿Se abre la caja de los truenos? Exactamente. Estamos abriendo la puerta a que cualquiera, en cualquier organización, anule la democracia interna a su antojo. Solo tiene que fabricar un bloqueo y llevarse las urnas a su casa. Es que sienta un precedente peligrosísimo. Muy peligroso. Y por eso el fallo final de la Suprema Corte es tan sumamente contundente. Deciden, literalmente, casar la sentencia de apelación. Vale, casar, que en este contexto judicial, para quien nos escucha, significa anularla por completo, ¿no? Exactamente. La anulan. La borran del mapa jurídico. Dejan sin ningún efecto la decisión de la Corte de San Pedro de Macorís. Ordenan que se paguen los gastos del procedimiento legal, las famosas costas procesales, y envían todo el expediente a una corte diferente. ¿A otra ciudad? Sí, concretamente a la Corte de Trabajo de Santo Domingo. Ah, vale. O sea, sacan el caso de esa jurisdicción. Eso es. Y lo hacen para que un nuevo tribunal, con nuevos jueces, celebre un juicio limpio desde cero. Pero esta vez, van con instrucciones de arriba muy claras. Nada de hacer la vista gorda. Exacto. El mensaje es: no podéis ignorar las maniobras físicas que impiden el voto real. Tenéis que mirar el contexto. Vaya tela marinera de caso. Es tremendo. Es completísimo. Si te parece, hagamos una pequeña recapitulación para, asimilar un poco todo este viaje que hemos hecho hoy. Venga, vamos a resumir. Lo que al principio parecía un drama puramente logístico,
Es decir, un edificio oficial bloqueado, la policía plantada en la puerta, unas urnas que tienen que moverse a toda prisa por supuestamente fuerza mayor. ¿El plan de emergencia? Sí, pues todo eso terminó siendo expuesto por la máxima autoridad judicial como una maniobra de exclusión de manual. Un montaje. Un intento deliberado de silenciar a la mitad de los votantes controlando simplemente el acceso al espacio físico. Es que es brillante y maquiavélico a la vez. Lo es, y sobre todo esto nos demuestra que el sistema de revisión judicial, eso de poder apelar, apelar y apelar hasta llegar arriba del todo a la Suprema Corte, es absolutamente imprescindible para que la ley formal no se utilice como un arma arrojadiza contra los propios ciudadanos. Es un gran resumen. Las reglas de la democracia, ya sea a nivel de un país entero, en la junta de accionistas de una empresa o en un sindicato provincial, existen única y exclusivamente para nivelar el campo de juego. Para que todos jueguen con las mismas normas. Eso es. Y este caso dominicano deja cristalino que la excusa de la imposibilidad, ese famoso principio de nadie está obligado a lo imposible, no puede ser bajo ningún concepto el comodín que justifique montar un escenario a medida para ganar unas elecciones sin oposición. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, para ir terminando nuestra exploración de hoy, me gustaría lanzar una pequeña reflexión al aire para la gente que nos sigue. A ver, disparemos. Una idea que si uno se pone a pensarlo, va bastante más allá de este conflicto sindical en particular. Te escucho. A lo largo de toda esta historia, hemos visto de forma muy clara cómo se utilizaba una barrera física, la imposibilidad literal de entrar por la puerta de un edificio, para manipular quién participaba y quién tomaba las decisiones. El control del acceso físico, sí. Vale, pues hoy en día, en el mundo en el que vivimos, cada vez interactuamos más en entornos donde el control del espacio es total, pero ya no solo en lo físico, sino en lo digital. Buf, es verdad. Claro, pensemos que hoy las reuniones de empresas se hacen por videollamada, las votaciones de muchos colectivos se hacen a través de plataformas online, las asambleas ciudadanas o de asociaciones ocurren en foros cerrados de Internet. Sí, todo está digitalizado. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ¿cuántas veces en nuestro entorno cotidiano se fabrica una imposibilidad de manera puramente artificial? Ostras, es una pregunta que da totalmente en el clavo, ¿eh? Es que es el equivalente moderno y tecnológico de cambiar la cerradura del portal. Exacto. Decir, no sé, que el servidor principal se ha caído y que por eso, lamentablemente, hay que votar en este otro enlace alternativo al que curiosamente solo algunos tienen acceso a contraseña. Eso mismo, el plan B digital. Sí, es una invitación clarísima a estar muy alerta sobre quién diseña y quién administra los escenarios donde participamos cada día. Exacto, porque, seamos sinceros, cuando la sala oficial de repente deja de funcionar o da un error técnico y la única alternativa de emergencia que te ofrecen es un entorno privado, controlado por los mismos que organizan el evento, ¿Huele a chamusquina? pues a lo mejor el verdadero objetivo no es salvar el proceso democrático de un obstáculo inevitable. Ya, claro. A lo mejor simplemente están asegurándose de elegir al ganador a dedo mucho antes de que suene el pitido inicial. Desde luego que sí. Al final del día, en la democracia, sea del tamaño que sea, desde un país hasta una comunidad de vecinos, siempre hay que prestar muchísima atención a quién tiene las llaves.